Bienvenidos. Le damos entendido a la grabación. Bienvenidos, retomamos nuestro seminario, segundo cuatrimestre del seminario anual Eróticas. Vamos a presentar Blanca y yo. Mónica no va a estar, no pudo estar. Les cuento algunos avisos de rigor. El próximo encuentro del seminario, como hay el próximo lunes 21, creo que cae feriado, nos vamos a reencontrar el lunes 4 de septiembre. El encuentro lleva por título El arte de la erótica. Van a presentar Alejandra Antuña, que también va a coordinar, Adriana Tirkiel, y va a ser invitada para comentar Ana Viganó, desde México. Bueno, hay varios temitas, asuntos, actividades que están calentando motores. Uno es el de las jornadas, nuestras jornadas anuales, que van a ser el sábado 7 de octubre. Todos sabrán ya, porque hay mucha difusión, que estamos esperando que presenten sus trabajos, sus abstracts. Creo que hay tiempo hasta fin de mes, 21 de agosto. Los invitamos a todos a participar, a escribir, a mandar sus propuestas de participación. Creo que van a estar muy interesantes. No es un tema tan trabajado, así que van a ser unas jornadas muy picantes. Han circulado los ejes, difusiones, los temas propuestos, unos videos muy bonitos. Y también está empezando la difusión de la Enlaces 29, que supongo que para esa fecha también, Alejandra, más o menos. Septiembre, octubre, esperamos ya. Sí, dentro de un mes más o menos, quizás un poquito antes. Estamos trabajando para que salga la Enlaces 29 con sus lecturas online. Bueno, creo que nada más. Vamos a retomar hoy el tema de nuestro seminario desde dos abordajes distintos, pero quizá intentaremos articularlos. Va a comenzar mi compañera y amiga Blanca Sánchez. La escuchamos, después haré una presentación yo y después, como siempre, conversamos. Bienvenidos, Bueno, gracias. Blanquita. gracias por lo de amiga y colega y todo eso. Bueno, voy a empezar. A mí me gustaría retomar hoy algunos de los puntos que se plantearon en la última clase, la que fue sobre las aplicaciones del amor. Y en este trabajo que quiero compartir hoy con ustedes, me olvidé de decir el título que elegí. El título es Dos amores. Recordarán en aquella oportunidad que en su comentario Marcus André Vieira resaltó que Marcela Mas y yo habíamos tomado el tema de las aplicaciones a partir de la imposibilidad en juego en el amor y su relación con la contingencia y lo necesario. Pero él proponía que un abordaje más clínico quizás hubiera sido tomar la predominancia del fantasma masculino. Él incluso lo mencionaba como pornográfico en las aplicaciones y cómo esto repercute en las mujeres en su relación con el amor. Por eso quisiera retomar lo que con Eric Laurent podríamos denominar las declinaciones del amor, tal como lo menciona en su artículo La disparidad del amor. Miller aborda este tema en El partener síntoma y en El hueso de un análisis, y lo menciona como la forma que cada uno de los seres sexuados le impone al partener en el amor. Estas formas estarían determinadas por el modo de gozar que encontramos de uno u otro lado de las fórmulas de la sexuación. Pues, a nivel sexual, la relación entre los seres hablantes pasa por el goce del cuerpo y por el goce de la lengua, es decir, por el síntoma. De este modo, encontramos que del lado hombre, el partener está determinado como el objeto A, y del lado de la mujer, el partener se determina
como el otro barrado. Esto implica que el partener del hombre tiene la forma del fetiche y el de la mujer tiene la forma de la erotomanía, constituyéndose así, podríamos decir, dos formas a nivel del amor, la forma fetichista y la erotomaníaca. Sobre este punto podría yo recomendarles un artículo de Natalia Fernández Estocco, que lleva por título Erotomanías y que saldrá en la próxima Enlaces 29. Ella aborda el tema bien desde el lado de la posición femenina y creo que quizás hoy podríamos conversar un poco, puesto que no voy a ir exactamente por ese sesgo, aunque sí un poco. El hombre fetichiza a su objeto, imponiéndole sus condiciones y sus exigencias. Busca en él, aunque sea, ese pequeño detalle que desencadena el deseo y la posibilidad de acceder a su delimitada cuota de goce. Como dice Lacan en el Seminario 20, el hombre cree abordar a la mujer, pero solo aborda la causa de su deseo, es decir, el objeto A. Solo por el intermedio de ser la causa de su deseo, le es dado alcanzar a su pareja sexual, que es el otro. Por esta razón, no es más que fantasma. Eso sostiene y mantiene las llamadas condiciones de goce, que darán al amor, como les dije antes, su forma fetichista, y hace de los objetos de la elección objetos que entran en una serie. Incluso el hombre puede acceder al goce sexual sin que medie en ello el amor. Por lo tanto, sin que tampoco medien las palabras. Es un goce sin palabras de amor, o al menos si hay palabras, deben éstas estar en relación al asunto que compete en ese momento. Un amor, diríamos, embrutecido por el detalle del fantasma. El modo de gozar de una mujer, en cambio, requiere de la palabra de amor, pues se trata de un goce entramado con el amor. Lo ilimitado del goce femenino se replica en lo ilimitado de la demanda de amor, que reproduce ese rasgo de absoluto e infinito. El partener del lado femenino, como decíamos, se constituye como el otro barrado. Que sea el otro barrado implica que algo le falte y que esa falta lo haga hablar y lo haga amarla. Será esa la forma erotomaníaca que se impone al amor del lado de la mujer. Ahora, sobre este punto, Miller, tanto en El hueso de un análisis como en El partener síntoma, y también se lo he escuchado decir a Eric Laurent comentando algunos testimonios del pase, Miller va a decir que en el pase, y aquí lo cito, el hombre tiene que resolver, en primer lugar, la cuestión del fantasma, es decir, la forma fetiche que imprime al partener. La mujer, en cambio, tiene que resolver primero la cuestión del amor, es decir, su erotomanía. La vez pasada, hacia el final de su presentación, Marcus opinaba que en general, en los análisis, hablamos del pasaje del fantasma al síntoma como una posibilidad de no estar tomado completamente por el algoritmo del fantasma. Pero él suponía que una vez que se ha llegado al goce del síntoma, no podemos afirmar que el goce del fantasma se va a dejar. El algoritmo del fantasma, nos decía, sigue funcionando. Podemos preguntarnos entonces, y es donde me interesa más que el del fantasma, por supuesto, como no podía ser de otra manera, me interesa más la erotomanía. Podemos preguntarnos entonces, ¿la erotomanía es la forma del amor exclusivamente de la posición femenina? ¿O podemos hablar de un borde erotómano en la histeria? ¿Qué forma toma la erotomanía al final de un análisis? ¿Qué puede querer decir resolver la erotomanía? En el hueso de un análisis, una referencia que me pareció hasta simpática,
porque hay una pregunta de Angelina Arari. Entiendo que esto fue antes de que ella fuese nominada a E. Y su pregunta es, en rigor, dice ella, del lado del parletre femenino, ¿cómo podríamos postular la identificación con el síntoma, ya que la pareja devastación implica pensar que no hay un resto síntoma? Es decir, ella toma de la cuestión de la erotomanía el rasgo del estrago, de la devastación. Miller le responde que a veces vemos en el final del análisis femenino que el parletre femenino se identifica la devastación. Y él cita allí a Melanie Klein, ¿no? Dice ahí en la historia del psicoanálisis grandes devastadoras, y dice, pensemos en Melanie Klein. Dice que puede ser una salida posible, puede ser una gran devastadora, pero de cualquier manera eso no está al alcance de cualquier uno. Ahí me piden que lea más lentamente, se ve que estoy un poco apuradita. Bien. Entonces, en relación a la salida puede haber una posición de ser la gran devastadora. Otra salida posible, dice Miller, es ser una gran devastada. Y agrega, esperemos que haya otras soluciones, obviamente. La erotomanía es una forma clínica aislada por de Clerambault, el maestro en psiquiatría de Lacan. Para él, para de Clerambault, la pasión es primera y el punto de partida está bien definido. Es lo que de Clerambault llama el postulado. El sujeto erotómano se cree amado y tiene la certeza de ello. Estamos hablando aquí de la erotomanía como estructura clínica. El otro toma la iniciativa y concierne al sujeto a través del amor. Me recordarán en la gran conversación de la AMP el año pasado, que era justamente sobre La mujer no existe, François Leguil presenta su texto La erotomanía despatologizada. Incluso ahora que lo pienso, es un texto que también es muy interesante de ser trabajado para el próximo congreso, que es, ¿no? Todo el mundo es loco. Allí, François Leguil diferencia la necesidad y el gusto de ser amado de la imposibilidad estructural de declararse amante. Repito otra vez, la diferencia entre la necesidad y el gusto de ser amada de la imposibilidad estructural de declararse amante. Y agrega, no es fecundo pensar que la erotomanía delirante es solo la exageración de la posición erotomaníaca de las mujeres en la vida sexual de ellas. Pareciera, podríamos decir nosotros, siguiendo lo que él plantea, que la rigidez del postulado en la erotomanía como estructura clínica se acompaña de la imposibilidad de producir la metáfora del amor. Esa metáfora por la cual el amado puede devenir amante, lo que permite, según Leguil, distinguir la posición erotomaníaca de la mujer de la ilusión delirante de ser amada. La primera, es decir, la posición erotomaníaca de la mujer, revela que para amar es útil saberse amada. La segunda, es decir, la ilusión delirante de ser amada, es el naufragio del amor, una imposible asunción de la falta que le hubiera permitido declararse amante. Así, la forma erotomaníaca del amor pone en primer plano la certeza del amor, pero en la patología erotomaníaca, todo deviene palabra del ser amado. Así, el postulado, no soy yo quien lo ama, es él quien me ama, se completa con, él es quien me habla. Todo hace signo de la palabra del ser amado. El sujeto sufre porque eso le habla permanentemente. Pero ¿cuán lejos o diferente es la erotomanía como estructura clínica
de la forma erotomaníaca del amor femenino. Creo que es el punto en el cual el amor enloquece a las mujeres, y las mujeres se vuelven locas de amor o locas por el amor. En su texto del hueso de un análisis, Miller contrapone las figuras del bruto y la loca, o del monstruo y la pesada. A partir de esa demanda de amor absoluta, de esa necesidad del otro, de que el otro le hable y la ame para gozar. Sobre este punto, en televisión, leemos a Lacan cuando dice que una mujer solo encuentra al hombre en la... Voy a leerlo de vuelta. Una mujer solo encuentra a el hombre, y él con mayúscula, a el hombre en la psicosis. No porque el hombre no existe, sino porque una mujer se lo prohíbe. Y agrega más abajo. Así, el universal de lo que ellas desean es locura. Todas las mujeres están locas, como se dice. Es incluso por eso, por lo que no son todas, es decir, no locas del todo, no para nada locas, acomodaticias más bien, hasta el punto de que no hay límites a las concesiones que cada una hace para un hombre, de su cuerpo, de su alma, de sus bienes. No es lo mismo entonces encontrarse con el hombre que el sin límites de una mujer para con un hombre. A mí me gusta pensar que un caso que podría ilustrar este encuentro con el hombre, el encuentro con el hombre con mayúscula, es la historia de Camille Claudel y Rodin. No me puedo extender aquí sobre esto, por ahí podría presentarlo en las jornadas de enlace, sería interesante para pensar, estoy viendo. Porque efectivamente hay algo del encuentro entre ellos que la precipita en la psicosis. Ella termina con una esquizofrenia paranoide, casi una paranoia, y bueno, muere internada en un asilo. Es decir, que me parece que ese es un caso interesante, el de Camille Claudel, para ejemplificar lo que quiere decir encontrarse con el hombre con mayúscula. Que no es lo mismo, como les dije recién. Perdón, Blanquita, hay un film sobre esa Sí, historia precioso. muy hermoso, en donde más bien pareciera el abordaje, cómo se la patologiza a la erotomanía de Camille, llevándola al desastre, ¿no? Sí, las cartas, digamos, yo había hecho un trabajo de carteles sobre el tema de Camille Claudel, tomando las esculturas, además, porque hay algo en las esculturas que también aparece todo esto. Y ella se le arma una cosa persecutoria incluso con él. Pero es verdad que se patologizó, bueno, en la primera de cambio la internaron y ahí quedó. Sí, ahí la película con el que hace Rodin es Gerard Depardieu. Preciosa. Hay otra también, menos conocida, que como la tengo en CD, ya no la pude ver, porque ya no se ve más las cosas en CD, así que no sé, tendré que conseguir algún CD, algún coso que pase el CD. Bien, pero bueno, están las cartas de Camille Claudel con el hermano, hay un montón de biografías, y bueno, de ahí se pueden extraer detalles que permiten dar cuenta de algo de cómo ese encuentro verdaderamente la enloquece. Y no la locura esta que digo, todas las mujeres están locas, la psicotiza. Bien, entonces, diferenciábamos este encuentro con el sin límites de una mujer para con un hombre. Ese sin límites por el que participa de cierta locura y que se vuelve sobre ella bajo la forma del estrago, ¿no? Lo que les decía antes de la que menciona Angelina como la devastación. Está visto que el amor entonces, insisto en este punto, a veces enloquece a las mujeres.
me vinieron a la cabeza dos situaciones clínicas, ¿no? Un adolescente que se separa del chico con el que salió durante 2 años, que para un adolescente 2 años es la vida entera. Sin embargo, después de ciertas idas y venidas, él vuelve a buscarla y ella dice una frase que es que ella puede vivir su vida tranquila cuando sabe que no lo tiene. Porque cuando sabe que lo tiene, ya no está más tranquila. Está todo el tiempo pensando si lo va a ver, si no lo va a ver, si la llama, si le escribe, etc. Otra mujer refiere que le empiezan a pasar cosas que antes no le habían pasado con otras parejas. Está celosa, está pendiente de los mensajes, está pendiente hasta de si él está o no en línea. Hasta ese punto llega. E insiste con que esto no le había pasado con otras parejas. Ante la pregunta de cuál es la diferencia, responde, es que este me gusta mucho, estoy realmente enamorada. Lacan, en ese párrafo que yo les leí de televisión, agrega después, lo cito, que ella se presta más bien a la perversión que considero que es la del hombre. Digo, ahí está otra vez la diferencia que hacíamos al comienzo. Lo que la conduce a la mascarada, que no es la mentira que los ingratos apegados a el hombre le imputan. Sigue después, más bien es el por si acaso del prepararse para que el fantasma del hombre encuentre en ella su hora de verdad. Está escrito raro en la cita porque lo leí al revés. Dice, para que el hombre en ella encuentre su hora de verdad, pero como me suena medio al maestro Yoda, me pareció mejor invertir la frase de la manera un poco más gramaticalmente correcta. La mujer debe vestirse, podríamos decir, para la ocasión. Se pone el uniforme que las condiciones de su partener requiere. Se fetichiza y acentúa su semblante. Pero al mismo tiempo hace de su pareja un otro barrado, lo que implica que de su goce, el de ella no sabe nada. El hombre la fetichista, lo que le cuesta, la fetichiza, y es fetichista, el hombre la fetichiza, lo que le cuesta a él eclipsarse como sujeto en su fantasma. Pero aún así, podríamos decir que él un poco más sabe sobre su goce que ella. Ella, con su otro barrado como partener, no sabe qué decir acerca de su goce. En este punto me gustaría ahora tomar una novela de Sara Mesa titulada Un amor. Creo que hubiese sido un contrapunto interesante con en la primera clase con la del amante de Lady Chatterley. Aquí no encontramos nada de una erótica femenina para ambos sexos. Podríamos discutir, podríamos después conversar si lo hay para ella, pero es discutible. Pero sí me resultó interesante esta novela por dos cuestiones. La primera es porque me parece que ilustra algo de la brutalidad del amor fetichista. No solo porque él es particularmente bruto, sino porque hay algo de esa brutalidad del amor fetichista y sobre todo de las pocas palabras. Lo segundo, porque a mi gusto, la autora muestra muy sutilmente el desencadenamiento de la erotomanía del amor de una mujer, o como indica su título, de un amor. Por eso me pareció interesante la novela, porque es algo más cercano a la clínica, quizás que el amante de Lady Chatterley. No sé cuántos amantes de Lady Chatterley uno puede encontrar hoy en la clínica. Así, mientras la forma fetichista del amor hace serie, ¿no? Porque uno de los rasgos también es que con estas condiciones del fantasma el hombre hace serie con las mujeres. Recuerdo que en una presentación de una de las comentarios de Eric era justamente la posibilidad de haber resuelto algo del orden de la serie para él. La forma erotomaníaca
el deseo que no pasa por el goce y pasa por el amor, nos hace hablar, podríamos decir, de ese un amor. Pasa por un amor. Voy a la novela. El autor de la novela es Sara Mesa. Es una escritora española muy joven. La novela es muy bonita. Tiene otra también, que podría servir también para escribir algo sobre para las jornadas, que se llama La familia. Muy bonita también. Bien, vamos a la novela. Nat se va de la ciudad donde vivía a vivir a La Escapa, un pueblo rural bastante desolado. Alquila una casa cara y deteriorada, regenteada por un casero machista, grosero, lascivo y malo. Porque es malo, digo. De entrada se nos hace sentir que ella no encaja allí. En algún momento de la novela ella cuenta que donde ella trabajaba había robado un objeto valioso, que era incluso de la mujer de uno de los gerentes, la perdonaron, esto sale a la luz, la perdonan, igual parece ser que le piden ciertas concesiones, ciertas cuestiones laborales, podríamos decir cierto precio por este perdón, y ella, ante esa incomodidad, deja todo, renuncia y se va a vivir al campo a hacer traducciones. Tiene como vecinos un matrimonio que va a pasar allí los fines de semana, un matrimonio joven con una hija y después con un segundo hijo, una pareja de ancianos, Peter, un hippie que hace pitró. Y es interesante porque es un personaje que aparece allí, que le habla, la cuida, la invita a cenar. Pero ella se encarga de aclararnos que no hay nada de atracción sexual entre ellos. Porque uno empieza a leer la novela y se imagina que ya se va a ir con el hippie, qué sé yo, pero no. Está el alemán, un hombre tosco de pocas palabras, y de pocas palabras ya es mucho decir, de nada de palabras. 12 años mayor que ella. En la primer tormenta, la primer lluvia fuerte, Nat se percata que el techo tiene muchas goteras, tantas que la casa se inunda. El casero no está dispuesto a arreglarla y le propone que ponga baldes. Un día el alemán se presenta en su casa a venderle los productos de su huerta y se percata del estado del techo, le dice que él lo puede arreglar, pero ella, que no tiene dinero, no responde nada. 2 horas más tarde, ese día, él vuelve y le hace una extraña propuesta, con todo un montón de vueltas previas. No quiero que te enfades. Después agrega que él lleva un tiempo solo, que los hombres tienen necesidades. Tampoco es tan joven, pero no se siente viejo, pero tampoco tiene fuerzas para conquistar a nadie. Evidentemente no se le había ocurrido usar Tinder. No quiere recurrir a las prostitutas. La cosa es sencillo, debería hacerlo. Piensa que con ella puede hablar sin rodeos. No la conoce lo suficiente para saber su reacción y dice que va a lanzarse y le dice: puedo arreglarte el tejado a cambio de que me dejes entrar en ti un rato. Ella queda perpleja. Las palabras quedarán retumbando para ella, que solo atina a preguntarle: ¿y cómo sería eso exactamente? Él responde: una sola vez. Un rato, repite. Lo mínimo, dice después. Voy a leerles algo más. Lo tenía marcado, lo desmarqué, dudé si leerlo. No te daré la lata, le dice él, no quiero molestarte, no eres prostituta, no quiero que pienses que te tomo como tal. Es solo, Basila, que me gustaría entrar en ti un rato, tan simple como eso. Te tumbas y acabo pronto. Solo eso. Hace mucho que no he estado con una mujer, mi cuerpo lo necesita, pensé que podía pedírtelo. Ese pensé que podía pedírtelo, a ella le queda repiqueteando. No se lo pide a Nat porque le guste, sino porque a ella supone puede pedírselo. Ella responde: gracias, pero no.
Y él le dice, de acuerdo. Por supuesto, llueve durante una semana entera. La casa se vuelve a inundar. Cuando para de llover, sale a caminar, sabe a dónde va, aunque no para qué ni por qué. Por supuesto, fue a lo del alemán. Una reflexión fugaz mientras camina se cruza por su cabeza tan rápido que no le da tiempo a agarrarla y entenderla. Algo sobre intercambios primigenios, el trueque como relación social básica. ¿Por qué no se dice? Hay algo hermoso ahí, algo esencial y humano. Tanta lluvia la hizo cambiar de opinión. Por supuesto que entonces ella va a la casa, se baña y consuman el hecho. Él le explica lo que harán y dice después, sin embargo, en el fondo de su voz vibra también la incertidumbre, la incapacidad de conocer del todo la inquietud. Nat siente entonces una tenue ternura, algo efímero que enseguida desaparece. Piensa que es un hombre que jamás la ha traído y que tiene que ser así, de esa manera, en la penumbra. Un hombre intentando ocultar su nerviosismo mientras se quita el pantalón y la camisa. Una mujer que espera dispuesta a entregarse sin entender del todo la razón de esa entrega. Él incluso le dice, bueno, si querés desnudate solo la parte de abajo, que es lo que ella hace. Entonces pasa algo más. Además de esto que ella pesca en el fondo de su voz, hay otro detalle que quiero leerles. Pasa las manos por sus costados y los recorre demoradamente hasta el final de la camiseta, donde empieza su carne en la cintura desnuda, donde se detiene. Bueno, Nat escucha un ligero gruñido, nota la sacudida de la descarga y lo deja estar dentro un poco más. Ha empezado a llover otra vez y las gotas repiquetean rítmicamente en la chapa del cobertizo. El alemán se separa, se viste y se va de la habitación para que ella también pueda limpiarse y vestirse con tranquilidad. Al salir, no hablan de lo ocurrido, ella no sabe si el silencio es parte del acuerdo. Al día siguiente, el alemán se presenta en su casa, comienza a trabajar y repara el techo. Tiempo después, llueve de nuevo y el sonido de la lluvia la transporta de nuevo al día en que estuvo con el alemán. Se sobresalta con el recuerdo de la única caricia que recibió de él. Un escalofrío le recorre la columna. Siente ansiedad como un animal en celo. ¿Qué le está pasando? Es así que entonces se presenta de nuevo en la casa del alemán, con premeditación y alevosía, podríamos decir, se arregla, se depila. Quiere hablar con él. Él le dice que claro, pero no hablarán, ni en ese momento, ni en toda la noche. Ella repite una y otra vez en su cabeza, tiempo después, las escenas de Andreas, que así se llama el alemán, y ella. Una película que se le hace corta, pero que no se puede sacar de encima, ni de la cabeza, ni del cuerpo. Decide volver una y otra vez. Vuelve muchas veces, pero siempre es insuficiente. Siempre pide más, pide encore. Él la recibe de buen grado y pasan muchas noches juntos. Perdón, pero yo me marqué todas las páginas para ir viendo algunas cosas. Ella se pregunta, ¿es una obsesión? Sí, claramente es una obsesión. Pero no solo eso se dice. Es un rapto, una metamorfosis, una transformación radical de lo esperado. Lo que estaba afuera en la lejanía del paisaje, lo que era invisible y carecía de interés, ahora está dentro de ella, habitándola y sacudiéndola. Más adelante también se pregunta, ¿es solo una cuestión de sexo? ¿Se atiende a lo que hay bajo su carne, a ese estremecimiento insistente y tiránico,
todo apunta a que sí, pero se niega a reducirlo de esa forma. Ella misma se define como un animal hambriento. No se queda a dormir, pues eso, dice, haría perder lo que ella llama el encanto de lo ilícito, verse con clandestinidad. Sin embargo, ya empieza a parecer que a ella le gustaría que Andreas la presionase para que se quede. Subrayo esto del encanto de lo ilícito, verse con clandestinidad, porque me hizo recordar a una idea de Freud que está casi al final sobre una elección particular, me parece, en donde aparece del lado de las mujeres, para Freud, la condición de goce ligada al secreto, como el paralelo de la degradación para los hombres. Todos saben ya de su historia con Andreas, y ella empieza a analizar con minuciosidad la conducta de este. Ella le dejó entrar, entonces por momentos está atormentada. ¿Qué le ha dado él a cambio? Él habla poco, y si lo hace, es de temas lejanos a ellos dos. Ese tono anónimo y escéptico le hace sentirse humillada, como si ella persiguiera a alguien que no quiere saber nada de ella. En otros momentos, estalla de felicidad por la embriaguez del momento. Él tiene una gata, y tiempo después, ella se entera que esa gata era de su esposa, pero que al separarse la dejó ahí con él. La esposa era joven, quería cosas que él no podía darle, viajes, hijos, y ahí se desencadena para ella una cuestión referida a los celos. Un día, no sé si, a ver si vale la pena leerla o no, esperen que me fijo, porque lo marqué, pero ahora me parece que me estoy extendiendo demasiado. Sí, bueno, empiezan los celos y además siente que hay algo de ese pasado que empieza a mover los hilos de su sufrimiento. Un día Andreas le dice que va a empezar a trabajar como topógrafo en el pueblo cercano, en Petacas, con un amigo. Ella se sorprende, pues pensaba que él era solamente un hombre de campo. No solo no era así, sino que además había estudiado y había vivido en la ciudad. Ella piensa entonces que es un chapucero y un mentiroso. Empiezan a verse menos, se ven solo por las noches y siguen hablando poco y nada. La distancia con él le pesa, entonces empieza ella a llenar su tiempo, se va a trabajar cuidando a la pareja de ancianos, empieza a ir más seguido a lo de Peter, y hay dos episodios que a mi gusto marcan el camino hacia el final. Primero le cuenta a Andreas lo del robo, lo de su robo. Ella le pregunta qué piensa y él se despacha con gusto. Él le habla de su madre, que escapó de la guerra con un bebé que era él, que pasó hambre, mientras que ella se queja. Ella se defiende alegando que pareciera que él la culpara a él la culpara a ella de lo que a él le pasó, y él le responde: nadie habla de culpas, es solo una cuestión de gratitud. Cuando tú agarras algo, ya estás pensando en agarrar otra cosa. Eso fue muy fuerte para ella. Un día va a la casa de Andreas y ve en su lugar la furgoneta que no debía estar ahí. Piensa que Andreas está en su casa con otra. Ella ya había armado toda una idea de que como él llevaba a una chica jovencita que atiende la tienda del pueblo, debía estar con la chica en la tienda. Entonces se va a la tienda a ver si la chica estaba con él y efectivamente la chica estaba en la tienda. Y entonces se desencadena para ella un ir y venir a la casa de Andreas, en donde ve cada vez la furgoneta allí estacionada. Esa noche, cuando él la llama, ella no lo atiende. La desconfianza va creciendo en ella y desde entonces toma la costumbre de espiarle. Hay otro episodio, que es que ella
le dice que va a ir a Petacas, a la pequeña ciudad, no al pueblo, sino a donde él trabaja, a cortarse el pelo. Él le dice que lo ve bien, que no sé para qué se viera a cortar el pelo si él la ve bien. Y la escritora nos dice, este comentario, que podría ser considerado un halago, es interpretado por Nat como señal de desapego. Andreas no quiere que asome por Petacas, no quiere tenerla cerca. Sin embargo, ya no puede echarse atrás. O sea, me parecía interesante además que algo que podría ser leído como un halago, pues bien, empieza a alimentar esa desconfianza. Ella se vuelve desconfiada con todos y con todo. El otro episodio que desencadena la ruptura es que ella se entera que él ahogó a las crías de la gata. Se indigna ella, lo acusa, lo critica y le dice que es insensible, no solo cuando mata criaturas, sino siempre. Él la contempla impávido, se viste y empieza como a hablar solo, matar criaturas, qué disparate, ella no sabe nada, debería callarse y mirar. Ella entonces lo compara con su casero, con el que habíamos dicho que era lascivo, misógino, machista y malo. Y él le dice, tu casero tiene razón, aquí nos manejamos con otras reglas y tú no las entiendes. No es que no las asumas, es que eres incapaz de entenderlas. Entonces ella responde, ¿qué reglas? ¿A cambiar mano de obra por sexo, por ejemplo? Ya está. No hay manera de volver atrás después de esa frase. No le da tiempo a arrepentirse. Andreas la parte de su lado y le dice que tienen que romper. ¿Romper qué?, pregunta Nat. Romper esto que tenemos, como quieras llamarlo. Acabar, romper. Ni siquiera sabía que tuviéramos algo, le dice ella. ¿No? Responde él. ¿Y esto de venir todas las tardes a mi cama, qué es? Eso llevo yo preguntándome todo el tiempo, responde ella. Y él le dice, jamás lo has entendido, ¿verdad? Por eso me espías, rondas en torno a la casa a ver si estoy o no, porque no entiendes nada. Sabes de lo que hablo, se acabó. Has agotado mi paciencia. La verdad es que no importa lo que pasa después. Me interesaba recortar un amor, en primer lugar por la forma fetichista del amor de él, y en segundo lugar por esa cosa un poco loca que se va desencadenando en ella cuanto más se enreda en la relación con ese hombre, y también su demanda de amor a su manera. Al principio, cuando leí el título de Un amor y leí la novela, lo pensé como el caso de un amor singular. Luego de la segunda vez que la leí, me pareció que quizás la autora nos habla de un amor que solo es el de ella, que no sé si del lado de él no había amor o si lo había. Lo que me hizo pensar es que quizás en el encuentro amoroso entre dos seres hablantes se trate de dos amores, el amor de uno y el amor del otro. Coinciden, pero no se superponen. No es un único amor el que los une. Quizás cada uno ama al otro a su manera. Hay, como dice Lacan, en la elección del amor, el reconocimiento por signos siempre puntuados enigmáticamente de la forma como el ser está afectado en tanto sujeto del saber inconsciente. Pero en eso también está el cuerpo, un cuerpo que goza. Lacan ubica, luego de esta cita que les leí del Seminario 20, que el goce del otro considerado como cuerpo es siempre inadecuado, perverso, por un lado, en tanto que el otro se reduce al objeto A, es decir, el del lado hombre, y por el otro, diría, loco, enigmático. ¿No es acaso con el enfrentamiento a este impas, a esta imposibilidad con la que se define algo real como se pone a prueba el amor? Y luego viene una frase que hemos citado muchas veces. De la pareja, el amor solo puede realizar lo que llamé valentía ante fatal destino.
un goce, otro goce, lo que nos devuelve a nuestro punto de partida. Dos formas del amor, una disparidad. Me pregunto entonces, ¿a cada uno un amor? Bueno, esto es lo que quería compartirles y que conversemos. Hola, hola. Bueno, muchas gracias, Blanca. Yo voy a tomar otra cuestión, otro tema, pero que quizá tiene algo que ver con el final del trabajo de Blanca. Y así como ella retomaba el encuentro con Marcus, voy a retomar un poquito el anterior, creo que fue en el que presentamos Virginia y yo con comentario de Aníbal sobre la cuestión de la escritura. Puse por título a esta presentación acontecimientos eróticos. Porque no hay relación sexual, hay eróticas, en plural. Pero la erótica, como venimos trabajando, sería más bien uno por uno, singular, e incluso foránea a la lógica fálica, y entonces, en cierto sentido, femenina o no toda. Pero no hemos dicho aún cuál sería la relación de esta erótica con el cuerpo, con la vida, algo hemos esbozado en relación a lo vivo que entra en el asunto, ni tampoco en relación a la dimensión del acontecimiento. Es decir, básicamente aquella o aquellas experiencias que en sus marcas, resonancias o huellas delimitan un antes y un después. Acontecimiento en tanto que analítico o pensado, digamos, ahora desde la clínica del Lettres. Al comenzar el año me interrogaba sobre si se podrían sostener al menos dos eróticas, o tipos de eróticas, si se las puede llamar así. Es decir, unas fálicas y otras, incluso con mayúscula, las otras, que habitarían una dimensión más acá o más allá de la significación fálica, por fuera de la lógica universal, como diría Marguerite Duras sobre el encuentro amoroso. Eso no solo nos condujo a pensar de qué erótica se trataría más allá del fantasma, así como también si del lado del padre no se trataría de una antierótica. Por mi parte, me condujo a asomarme a interrogar el cruce entre qué erótica habitaría lo femenino y la última enseñanza de Lacan, por lo cual tomé la cuestión de la escritura. Ese encuentro donde Virginia Nottenson tomó una novela que tiene algunos ecos a la novela que tomó Blanca, Un amor. En su momento Virginia tomó Una pasión de Annie Ernaux. Está esa espera en que ella está en este amor clandestino, completamente pendiente de que él la llame, él venga, ¿no? Este amante. Tiene algunos momentos similares, a cierta resonancia. Bien. En aquel encuentro titulé Goce, Escritura, Vida, y articulaba la posibilidad de escribir en la vía de un invento, quizá un invento estético o estetizante, dejaba, tal vez un poco reduccionistamente, esa posibilidad más del lado de las escritoras mujeres, o de la escritura desde la posición femenina, a la hora de hacer las experiencias de goce, digamos no solo de una vida, sino más precisamente del síntoma, a la hora de hacer de estas experiencias de goce, letra. Incluso planteaba que algo del orden del cuerpo vivo, tanto de quien escribe como en el campo de los efectos, de las resonancias, justamente sintomáticas en el cuerpo del lector,
Respecto de la escritura, por ejemplo, en esa ocasión de Eugenia Almeida, se transmitían, producían ecos, aunque tal escritura no contenga pasajes demasiado íntimos ni que refieran muy directamente a algo que podamos llamar de corporal. Entonces, para retomar hoy nuestro seminario, me quedé pensando en la cuestión de cómo se articula en todo esto la idea de vida o de cuerpo vivo, y me vino inmediatamente a la memoria la biología lacaniana de Miller. Voy a retomar algunas cuestiones de esas memorables clases del curso La experiencia de lo real en la cura psicoanalítica, que salieron establecidas y publicadas en un librito de la colección Viva como Biología Lacaniana. Pero de entrada uno puede ver, ni bien las aborda, las lee, que para pensar la relación, digamos, entre goce y vida, esto no podría sostenerse a partir del seminario 19, la última enseñanza de Lacan, sin introducir el cuerpo. Y más precisamente una nueva idea lacaniana de cuerpo, es decir, no solo se tratará del cuerpo hablante, es decir, del inconsciente, sino del cuerpo gozante. Algo voy a introducir para trabajar, o introducir al menos la pregunta de qué cuerpo se trata. Ha trabajado varias veces en este seminario Blanca, esta dimensión del cuerpo, su vertiente imaginaria, el que adoramos, el que tenemos, el que cree, en el que creemos, en la consistencia, etcétera, del último Lacan. Pero ahora, ¿de qué cuerpo se trataría en tanto como esto transforma los modos de pensar, su articulación posible con lo real del sexo? Lo cual, tomando esta línea de referencia, se me planteó la pregunta sobre justamente, y acá introduzco, esta era mi idea, un tema que no hemos abordado aún en este seminario, es decir, la gran novedad que introduce Miller allí, como nueva definición del síntoma de Lacan, pero que un poco se ha extendido quizá a la estructura misma o a ciertos sucesos, ¿no? Para seguir pensando nuestras eróticas. La noción llamada acontecimiento de cuerpo. Miller la toma de una frase de Lacan en la conferencia Joyce el síntoma, donde justamente Lacan habla de ese cuerpo que solo tenemos uno, del que solo que tenemos, no somos. Hay incluso un texto de María Leonor Solimano en una virtualia, no recuerdo si la 31 o la 33, en la que va del síntoma como metáfora al síntoma como acontecimiento del cuerpo. Pueden volver allí. Y me parece que tiene pertinencia para nuestro recorrido, es hacia el final del año vamos a intentar trabajar algo en la relación entre la erótica y el fin del análisis, pero también porque se puede precisar de varios modos una pregunta que introduciría nuevas perspectivas de trabajo para nuestro seminario. Si una dimensión del acontecimiento de cuerpo sería fundamental para que un cuerpo sea hablante de una lengua y el parler de una la lengua, dando justamente lo real de cada hablante o de su síntoma, ligado a lo que con el aparato lenguajero no se puede decir ni escribir. A lo que no se puede decir ni escribir sobre qué. Por ejemplo, sobre el sexo o sobre la vida. La relación del parler, la relación con la lengua del parler, con su cuerpo, hay algo que no se puede decir sobre, por ejemplo, el sexo, o lo real del sexo, y lo real de la vida. Miller, en tanto introduce allí en el cuerpo, dice, en tanto introduce en el cuerpo un exceso de excitación que no se deja reabsorber, dejando huellas en la vida subsiguiente del ser hablante, propone como modelo del acontecimiento de cuerpo al traumatismo, o
o traumatisme, ¿no?, al acontecimiento traumático que hemos tomado en varias ocasiones, por ejemplo, el seminario 21, el trauma que hace agujero. Y lo cito, dice Miller, la posibilidad misma del accidente contingente, pero que siempre se produce necesariamente, inaugura la incidencia de la lengua sobre el ser hablante, y precisamente sobre su cuerpo, siendo el principio de este acontecimiento fundamental que traza afecto o afectos, la relación con la lengua. Esta cita está en la versión de la colección Diva en la página 81. Lo cual Miller transmite muy bien cómo Lacan, cómo se articula, o cómo se articularía el tener un cuerpo del último Lacan, el síntoma como real, y agregaría ahora a mi vez como letra. No se produce tal articulación solo por la entrada del significante, que planteaba esa dualidad entre la falta en ser y la identificación, sino que es sobre todo por lo que llama acontecimientos de discurso, dejaron huellas en el cuerpo y lo perturban o lo perturbaron, es decir, hacen síntomas, pero solo si el sujeto en cuestión es capaz de leer o descifrar estas huellas. Esto está muy en la orientación del texto de Miller, leer un síntoma. Por ejemplo, las vías de un análisis, cito a Miller, llevar a que el sujeto pueda encontrar los acontecimientos en los que estos síntomas se trazan, o trazaron esas huellas, produjeron esos afectos en su cuerpo. Planteados así, y en plural, acontecimientos de discurso o acontecimientos de cuerpo, se produjo una cierta extensión del uso de esta noción. Por ejemplo, en el pase, en algún momento me pareció que ese uso era un poco demasiado extenso respecto de lo que planteaba Lacan, salvo que se lo entendiera como la lectura del punto en que un real afecta al cuerpo que se tiene, en la misma lógica de opacidad del encuentro traumático de la lengua y un cuerpo. Por eso, precisamente, quizá pueda permitir pensar que el análisis podría incidir en las eróticas. Algo voy a decir sobre esto. El goce fijado en aquellos acontecimientos de discurso no cesará de escribirse. Y el síntoma, entonces, se muestra como un acontecimiento del cuerpo en las huellas y resonancias que dichas fijaciones de goce han dejado y insisten, ya no como formación del inconsciente, lo cual implica una nueva orientación clínica, incluso un obstáculo para la práctica virtual. Un análisis puede producir las encrucijadas traumáticas a partir de lo real del síntoma o de ciertos síntomas que alojan esas marcas en lo más síntoma del parletre, en su cuerpo, o dejando marcas en su cuerpo, en tanto goce de la vida. Lacan, de algún modo, lo planteaba respecto de la orientación clínica y en particular de la interpretación, de este modo en el seminario 23, cuando planteaba que la interpretación operaba por el equívoco, porque es preciso que haga resonar algo en el significante, pero aún más central para lo que intento introducir, dice allí en el seminario 23, las pulsiones son el eco en el cuerpo del hecho de que hay un decir. Para que resuene este decir, para que consuene, es preciso que el cuerpo sea sensible a ello. Más allá de pensar esta sensibilidad, se entiende, me parece que bien o mejor,
por qué piensa Lacan la interpretación por el equívoco, para hacer resonar otra cosa que el sentido, e ir del querer decir al querer gozar del síntoma, ¿no? Volviéndonos a situar en la dimensión de la lengua, donde la relación entre lo que se escucha y lo que se dice está perturbada, digamos. Llevar al sujeto hasta ese punto del encuentro de la lengua y el cuerpo, en donde se marcó su modo de goce en la repetición. Operación de lectura para resonar un decir, pero fuera del sentido. Interés puesto entonces en la materialidad o moterialidad del significante, es decir, más bien en el sonido, en las resonancias de lo sonoro, en el sentido de lo que se escucha separado de la intención de decir o lo que se quiere decir. Así lo toma Miller en piezas sueltas. Dice, en el análisis nos aliviamos en la medida en que comenzamos a leer el acontecimiento de cuerpo. Es raro que plantee un alivio. Inmediatamente dice, pero siempre habrá algo ilegible, opacidad que resta, y este límite solo se podrá bordear o ceñir, y quizás, no sé si se lo podrá nombrar, pero en todo caso solo entre líneas. En este sentido, lo que Lacan va a llamar síntoma está más del lado de esta sustancia gozante. Y una vez que se arriba algo de eso, solo quedaría, podríamos decir, saber hacer con eso, convertirse en poema, en artesano, en artista de lo vivo del propio cuerpo y del propio goce. No se puede renunciar a ese goce del cuerpo que insiste, pero con la experiencia de un análisis quizás se pueda hacer algo con eso, reconciliarse con ese goce y usarlo quizás de un modo nuevo. Entonces, se agrega a este planteo muy inicial para introducir este sesgo para pensar la cuestión de las eróticas, o implica esto que acabo de esbozar, la idea de que podría haber otros acontecimientos de cuerpo. Por ejemplo, cada vez que se produce una irrupción de lo real, por ejemplo, del sexo o de lo vivo, en un cuerpo. Y si lo aceptáramos, y habría que pensar ese punto de afecto en el cuerpo como femenino, feminizado. En relación a esta dimensión de goce y de vivo del cuerpo, se me ocurrieron un par de referencias que no voy a tomar, pero se las paso. Quizá los dos, entre otros, pero muy bellos modos de bordear ese cuerpo del acontecimiento, de lo vivo. En la literatura hay un librito hermoso de Daniel Pennac, que se llama Diario de un cuerpo. Es una especie de diario íntimo en donde él, el mismo escritor, hace una especie de relato de lo que le va pasando a este cuerpo, creo que desde los 12 años hasta el momento de su muerte, y en especial los afectos que repercuten sobre el lettre de las experiencias con este cuerpo. Por ejemplo, en un momento habla de la masturbación, dice que siempre recuerda el temblor, el efecto que tenía en su cuerpo cuando la satisfacción estaba a punto de, entonces él ya tenía la satisfacción allí y ¿no? La retenía, la esperaba, pero la retenía. Recuerda esa sensación. Y el otra referencia que es muy bonita, si hay tiempo después tomo algún ejemplo, porque toma el cuerpo como extraño y como otro, pero a la vez, y como real, pero a la vez como con sus resonancias, que esta vez desde la filosofía, que son los 58 indicios sobre el cuerpo de Jean-Luc Nancy. Hay que resaltar que se trata de dos muchachos, así que mi idea de que eran las mujeres o las escritoras las que sabían más sobre esto
Bien, entonces, si es necesario un cuerpo para gozar, y lo esencial de lo que llamamos la vida sería la satisfacción, digamos, su empuje. Y el verdadero partener para el último Lacan es el síntoma, y es a la vez precisamente aquello que se usa para el lazo. La erótica, entonces, podríamos decir, es sintomática. Pero, sea como sea, no resuelve nunca acabadamente el problema del cuerpo, de este cuerpo vivo, incluso el de la pulsión. Lo cual puede suceder en eso que llamé acontecimiento del cuerpo, que algo de la vida de este cuerpo se presentifique, afectado y afectando al parletje. Luego, como algo allí no se puede atrapar, no se puede leer o absorber, el todo del goce, el todo del cuerpo, el todo de la experiencia, se vuelve a tener un cuerpo siempre extraño. Finalmente, dos cuestiones para terminar. Una que es, al terminar estas clases sobre biología lacaniana, ahora tomo la versión del curso La experiencia de lo real, Miller, en relación a que el amor sería lo que supone y a la vez podría suplir la ausencia de relación, Miller plantea de un modo muy pertinente para este tema, me parece, en la página 386. La no relación sexual es el acontecimiento lacaniano, en el sentido del trauma, ese que deja huellas en cada uno, no como sujeto, sino como hablante, en el cuerpo, huellas que son síntomas de afecto. Es lo que le permite a Lacan, sigue Miller, y esto lo tomó recién Blanca, definir el amor como el encuentro con todo lo que marca en cada uno, en un cuerpo, en su cuerpo, la huella de su exilio de la relación sexual. Es la marca en el cuerpo de lo más intolerable, que el fin interno de la pulsión, dice Miller citando a Freud, no sea más que la modificación del cuerpo propio experimentada como satisfacción. Hay un pasaje muy lindo, me meto en tu viñeta, Blanca, con la novela Un amor, en la que la protagonista Nat dice, habla del malestar de la felicidad a partir de la satisfacción que encontró con este alemán. Dice una idea que le rondaba ahora con insistencia, un tipo de felicidad que contiene en sí misma la semilla de su propia destrucción. Finalmente, para empezar a plantear más bien este tema, y quizás la cuestión sea si podríamos pensar en diversos acontecimientos de cuerpo para los varones fetichistas o para las mujeres erotómanas. Quiero citar a Eric Laurent en Poética Pulsional, donde Eric dice, nos resta un cuerpo de gloria sintomático, cuya nueva presencia es el resto del síntoma leído, ya leído. A medida que el sujeto se separa de su síntoma, se resuelve, se aleja, se cura de él, la presencia del cuerpo síntoma se acentúa. No es un resto, un harapo, sino materia propia a la sustancia gozante. Por un lado tenemos el beneficio terapéutico, eso que Miller llamaba el curioso alivio, y por otro la ganancia del cuerpo. Queda entonces el síntoma cuando ha sido cuidadosamente descifrado. Queda una letra. ¿Dónde estaría situada? La envoltura formal, dice Lick, una vez leída la envoltura, eso da vuelta. ¿Pero sobre qué muro, sobre qué amuro está puesta para que no la percibamos más? Para poder hablar de identificación al síntoma, ser uno con el síntoma. No hay otro muro allí más que el cuerpo. Síntoma como acontecimiento del cuerpo. El cuerpo resta así como letra caída, identificado al síntoma. Y termina diciendo un cuerpo síntoma.
Y ese cuerpo, lo entiendo, hecho ese trabajo de lectura, pasaría a ser, entiendo que plantea Jerry, una especie de cuerpo para todo uso, ¿no? Uno que puede inventar quizá nuevos usos. Un síntoma que se ha vuelto no solo sintón, sino, al saber hacer, utilizable, digamos, ¿no? Manipulable por el sujeto. Bueno, esas eran un poco las ideas de introducir la cuestión a las eróticas, el acontecimiento del cuerpo. Gracias, y junto con la erotomanía de las chicas o el acontecimiento del cuerpo, conversamos. Mientras, para ir abriendo la cuestión, mientras piensan, está muy bien citado por Blanca los textos que nombré, que me parecían, y puedo traer de Jean-Luc Nancy, en el indicio número 38, página 24, este hermoso librito. Dice: nada es más singular, está hablando de los indicios sobre el cuerpo, que la descarga sensible, erótica, afectiva, que ciertos cuerpos producen sobre nosotros. Dice, ¿y cómo se conforman esos cuerpos que producen ese efecto? Dice, son detalles como imperceptibles, ¿no? Dice, ciertos rasgos muy sutiles, casi nada, dice, pero un acento, un pliegue, un rasgo irreemplazable. Hay que ver si esto es solo convertir al tener en objeto o ¿no? Un efecto del cuerpo del otro, una resonancia sintomática. Y agrega Jean-Luc Nancy, no es el alma, sino el espíritu de un cuerpo, su punta, su firma, su olor, que me parece que ahí quedaba más del lado de los signos que un cuerpo puede producir sintomáticamente en otro, y no tanto quizás en la fetichización del otro como objeto. Y yo me quedé pensando en lo que habías traído de qué hacer con eso ilegible, ¿no? Porque eso que queda como ilegible, yo que seguí en el desarrollo, que me parece que se lo puede pensar, es en relación a esa marca que queda por el traumatismo, ¿no? El traumatismo de la lengua, del impacto de la lengua sobre el cuerpo, que además hace un agujero. Porque la referencia de Lacan del 21, después que introduce lo del traumatismo, lo que aparece ahí es la idea de la invención, ¿no? Me parece que el saber hacer con eso quizás está en relación a, digo, por ahí es una pregunta o es algo que podríamos discutir, pensar que se trata allí de algo del orden de la invención. Y la pregunta que vos te haces, si puede haber otros acontecimientos del cuerpo, me parece una pregunta requete interesante, porque en general uno termina escuchando que de pronto, después de aquella idea de Miller de síntoma como acontecimiento del cuerpo, todo se vuelve acontecimiento del cuerpo, ¿no? Y se empieza como a generalizar a todo, ¿no? Entonces, me parece interesante que vos, esa pregunta que traes, como una discusión teórico-clínica, ¿todo es un acontecimiento del cuerpo? O cuando hablamos de acontecimiento del cuerpo nos referimos a esas marcas primeras que ni siquiera se recuperan, que se construyen en un análisis, porque no es que uno va a ir a encontrar la marca primera, decide
¿no? Digo, en el recorrido de un análisis, hasta me sale decirlo en esos términos, decide cuál puede ser esa marca, y ahí detiene el derrotero, bueno, es esa. Quizás hasta la invención por ahí pasa por el hecho de darle un nombre a esa marca, ¿no? Que ahí no. Me parece que la erótica, las eróticas, tienen en jaque eso en un análisis. Pensamos que, recién lo decía con Miller, que el amor supone un encuentro con la no relación, o el encuentro de goce sexual entre los cuerpos. Lacan decía, nada presentifica más que no hay relación sexual que eso, ¿no? Para los seres hablantes. Me parece que sí, hay algo, ciertos encuentros con lo real, quizá diría los enlaces y desenlaces, encuentros y desencuentros amorosos, en general en los análisis aparece mucho eso, en la clínica, pueden producir un acontecimiento de cuerpo. Pero es verdad también, yo traía esta idea, a mí me pasó de leer, por ejemplo, en los testimonios, no sé, ¿no? Una escena en la vida, ya avanzado el análisis, produjo un efecto de acontecimiento de cuerpo. Me parece que solo se le puede dar ese estatuto si, como recién pensábamos, la cuestión de la erótica, eso toca algo de un punto del modo de gozar del síntoma, ¿no? De esa opacidad bien singular. Si no, no sé si todo. A la vez, me parece que en realidad los acontecimientos de cuerpo se leen retrospectivamente en un análisis, ¿no? O en una experiencia de escritura, o en una invención. No es que aquel encuentro traumático, ¿no? Podemos buscar el recuerdo toda la vida, no lo vamos a encontrar. Quizás lo que se generaliza como acontecimientos de cuerpo, pensaba escuchándote, es tal vez esas experiencias que resuenan en el cuerpo con aquellos Claro. acontecimientos, ¿no? Quizás hay algo más de la resonancia. Porque, a ver, ¿te acordás que cuando surgió el tema de la clase yo dudé entre seguir con mi tema que era la erotomanía, no es que lo mío sea la erotomanía, bueno, no, seguir con el tema de la novela de Sara Mesa, o meterme con otro tema que me interesa mucho, que yo ya presenté aquí algo de eso, que es la danza. Que cuando Pablo me comentaba que él quería trabajar la cuestión del cuerpo, yo pensaba, bueno, la vez pasada, el año pasado o el anteaño, yo había tomado Isadora Duncan en lo que es la experiencia, lo que es bailar para ella, y este año por ahí, en relación a algo que, bueno, por las jornadas anuales de la EOL del año pasado, tomar Oscar Araiz, en donde no es exactamente un bailarín, pero que también hay una experiencia de goce, ¿no? Referido por ahí al momento del montaje, al momento de... Entonces, es que digo, esa experiencia de goce que tiene un bailarín sobre el escenario, no por el lado del goce fálico, digo, me parece interesante quizás hacer esa diferencia, sino de este goce más del lado de lo vivo, por fuera del lenguaje. Ahora, Es una pero única antes, vez, no, cada vez que baila lo experimenta, ¿no? Entonces, eso no es un acontecimiento del cuerpo. Digo, para llevarlo a términos que por para sus uno sea más resonancias. aprehensible, ¿no? Pero vos, antes de eso, ya que me comentaste y me trajiste la pregunta por si es una invención en el análisis, si es por las resonancias, a mí me parece que vos introducís una pregunta muy clínica también, que es la cuestión del rasgo erotómano en las histerias, ¿no? Incluso las dos pequeñas frases, viñetas que tomás de tu clínica, uno puede pensar que se tratan de histerias, ¿no? ¿No? Solo cuando sabe que lo tiene, o esa que si ahora está verdaderamente enganchada, enamorada, tiene que saber todo, mirar todo, estar al tanto de todo de él, porque
¿no? Aparecen ahí, podrían incluso quizá en algún momento leerse como acontecimientos de cuerpo que produce el encuentro con un hombre, ¿no? El choque, la colisión entre un amor y otro, entre un hombre y una mujer, pero además la cuestión de que puede haber rasgos erotómanos en las histerias. Y me parece que, como vos tomabas bien, eso ya está un poco en Freud, ¿no? La cuestión del secreto, lo clandestino, incluso que pueda pensarse el goce femenino por la vía de la privación, incluso de la frigidez. Freud lo toma en varios textos, lo toma en El tabú de la virginidad, lo toma en La joven homosexual, vuelve al final en las conferencias, en la sexualidad femenina, o en la conferencia 33, a tomar ese sesgo, que ellas podrían, ¿no? Frente a su... Que Freud tiene una idea genial, que las mujeres no tendrían tanta sobreestimación del objeto, como tuvieron que hacer estos procesos distintos al varón, no tienen esa idealización, esa pero a la vez tienen mayor servidumbre amorosa. Tiene como una idea ya, como la de Lacan, de que estarían dispuestas un poco a todo, ¿no? Pero habría respuestas histéricas para resolver ese problema del goce con el cuerpo, que podrían ser silenciosas, en la vía del secreto, clandestinas, por la vía de la privación, y que sin embargo tengan un rasgo erotómano, ¿no? Respuestas histéricas a ese problema. Me parece que Freud lo toma en varias ocasiones, y Lacan lo retoma, por ejemplo, en Ideas directivas, ¿no? Sí, la división entre erotomanía y fetichismo está tomado, no la tomé yo, lo pueden leer en el artículo de Natalia, está tomado justamente de esa referencia de Ideas directivas donde aparecen ellas como las apelantes del sexo y ellos no sé qué del deseo, ¿no? Pero está puesto esa diferencia entre ellas erotómanas y ellos fetichistas. Así, no me la acuerdo, no me la acuerdo textual la cita, ¿no? Pero hay algo de eso. Pero cuando vos estabas diciendo lo de Freud, ay, mira, alguien, María de los Vos Ángeles, le podés sí, desmutear. sí, a Hola, ver, ahora ahí estamos. sí, Hola. muchísimas gracias Blanca y Pablo. Muy interesante cómo se amplían las preguntas, las cuestiones que van surgiendo, el mismo texto de Lacan. Entonces, tengo un par de cuestiones que plantearos a ambos, pues en algunos momentos ha habido un cruce o del mismo libro o de cuestiones que no están, digamos, separadas, ¿no? Eh, tú hablaste, Blanca, de la gran devastadora y la gran devastada. Me pareció, ¿no? Como que lo hablaste como dos posiciones, efectivamente, pero mi pregunta es, y lo pregunto desde la práctica, ¿no? Si a veces esto no puede oscilar en un mismo sujeto, ¿no? Eso por una parte. Por otra parte, la pregunta tuya, cuando dices, se trataría, pues, como mínimo, a ver, de dos amores, mi pregunta es la siguiente: cuando Lacan habla de la metáfora del amor, de ese momento, instante, en donde una mano se extiende y surge la otra mano, eh, no me acuerdo muy bien, creo que incluso Lacan menciona esto como el milagro, ¿no? Ese instante, sí, sí. Entonces, se trataría ahí de, ¿cómo vendría a jugar esto de los dos amores? Que por otra parte me parece pues muy válido y muy interesante. Y allí
me venía la cita que trajo Pablo, cuando dice un tipo de felicidad que contiene en sí misma el principio de su destrucción. Entonces, digamos, sí habría es decir, por ejemplo, en la posición erotómana, algo en donde ese momento, por ejemplo, en la novela que tú trajiste, ese instante, algo de eso como fugaz, rápidamente se desbarata. No, no lo sé, bueno, son muchas cosas, muchas gracias, estupendo. Bueno, lo de la devastada y la devastadora es una pequeña respuesta que Miller le da a Angelina Arari. No sabría decirte si puede oscilar en un mismo sujeto. La verdad, no. Me da la impresión que no. No sé por qué. Casi intuitivo que te respondo. Porque tal vez tiene que ver con algo de la posición, se ha ligado un poco a la posición fantasmática, digo, porque no es que solamente el fantasma es privativo de los hombres. Digo, que el resultado sea la devastadora o la devastada, por ahí se entrama con alguna cuestión fantasmática de esa mujer, ¿no? Por eso no estoy muy segura si se puede virar o no, por ahí se puede dar el caso, pero me da la impresión que no. Sí, creo que, ahora me acordé, cuando Pablo tomaba lo de las mujeres, ¿no? Esta apreciación de Freud, del lugar que tiene el amor, que a veces se mide con los efectos de cuando el amor cae, ¿no? Porque yo no terminé de contar toda la historia de la novela, pero, por ejemplo, Nat queda sumida queda devastada, ¿no? Y hay algo de esa caída estrepitosa que se produce en las mujeres ante la pérdida del amor, ¿no? Es casi también una referencia freudiana, cuando él dice, bueno, a falta de angustia de castración en las mujeres, lo que hay es la angustia ante la pérdida del amor. Porque hay algo de buscar el ser bajo la vía del amor que hace que cuando el amor no está, catástrofe, devastación. Sí, también hay que ver que Lacan no ha pensado, si bien habló de estas devastadoras, no ha pensado mucho a la mujer como estrago del hombre, ¿no? En el sentido de las posiciones fetichistas, otómanas, digamos, de las posiciones, las reparticiones sexuales clásicas. Más bien, al final llega a decir que la mujer puede ser un síntoma para el hombre, y dice, en la respuesta a Marcel Ritter, creo que es, dice, ¿qué es un hombre para una mujer? Rara vez un síntoma, dice, en general un estrago. ¿No? Y es en esa época en que dice que quizás ella pueda ofrecer su cuerpo para que haga de síntoma ¿no? del fantasma del hombre, para que sea causa del deseo, ¿no? Síntoma de él, pero no piensa a la mujer como devastadora. Yo no recuerdo. Y estoy No, de a lo acuerdo. sumo hay como una idea de la mujer como super yo, ¿no? Que se puede, no la La nombra hora de como la el verdad. estrago, pero sí que se le puede volver un poco super yoica al hombre cuando le dice Es algo la que lo así va a como ve y castrar. sé hombre, la que lo Claro. arrastra, la que lo empuja a lo que sea para que él sea hombre, ¿no? Ahí aparece algo que no dice exactamente que la mujer puede ser un estrago, pero convengamos que si se vuelve muy superyoica, puede tener una cara estragante. Qué sé yo, pensaba también en Lady Macbeth, ¿no? Empujándolo a Macbeth a cometer el crimen. Los crímenes. Hay algo de ahí, no sé si decir de estrago, pero que es un super yo que empuja, ¿no? Actuar. A veces las mujeres tienen un poco esa posición. Es verdad que Blanca, sí. sobre la novela, no sé si entendí bien. Al final hay como una salida después ¿no? de la depre por la pérdida también no solo de este amor, sino de esta pasión que ella, adictiva que ella había armado con él.
como que algo se cae y ella arma otra casa en otro lugar, como una cosa un poco quizá para aliviar a los lectores. No hay un esbozo como de otra salida. Ahora, la pregunta que trae María de los Ángeles sobre la cuestión del amor, los dos amores. Es verdad que en la idea de Lacan del seminario 8, del milagro de la metáfora del amor, cuando del leño encendido sale a su vez una mano, ¿no? Y ese encuentro, hay un momento en donde Lacan piensa que, ¿no?, contingentemente algo del no cesa de no inscribirse, de la imposibilidad del encuentro, se produce. Ahora, yo creo que Lacan quizá cree menos en eso, en la última enseñanza, pero quizá en los dos amores lo que podría producirse, lo que podría cesar de no escribirse sea el encuentro, lo cual no quiere decir que no resten siempre que sean siendo dos. Y lo que por un instante se produce es el encuentro contingente, no que de dos hacen uno, no el milagro de la unión, me parece. Me parece que hay ahí un sutil cambio en la enseñanza de Lacan, que él piensa la cuestión del dos hacia el final de la enseñanza como algo que se puede vivir en conexidad, en un cierto encuentro contingente, pero que hay un real de ese dos que no se soluciona, ¿no? No hay dos sin tres, ¿no? Hay un dos, pero hay un real ahí en el medio que no se puede mediar ni se puede remediar, ¿no? Pero bueno, sí, yo tiré la pregunta de los dos amores, nada, para conversar un poco sobre eso. Y también sobre, bueno, si la erotomanía es exclusivamente de la posición femenina o uno puede encontrarla en la histeria, también para diferenciarla de la estructura clínica, que sería como una erotomanía en singular, ¿no? Una cosa es la erotomanía como estructura clínica, que hay, y otras las erotomanías, en esto de las mujeres, erotomanías una por una, uno podría decir, ¿no? Pero también hay casos de erotomanía en algunos varones. De hecho, hay una novela muy bonita creo que es de Julian Barnes. Antes de conocernos. No, antes de conocernos. De Julian Barnes, ¿no? Es Es una erotomanía ¿no? Como él... perdón, no. Antes de conocernos es una celotipia. La erotomanía se llama Enduring Love, amor perdurable. Perdurable. No sé si es de Barnes o de Ian McEwan. Esa es de Ian McEwan, me parece. Ian McEwan. Amor perdurable de Ian McEwan. Es un hombre, es un homosexual, pero tiene una certeza de que este profesor lo ama y ¿no? Y la novela cuenta muy bien la erotomanía de este muchacho, que puede haber en el... ¿no? Me Sí, parece en general la psiquiatría, digamos, el artículo de Leguil retoma un poco esto, que es que la psiquiatría encuentra que la erotomanía es mayormente femenina en sus estadísticas, pero sí hay hombres erotómanos también. Pablo Méndez quería hacer una pregunta, espérate que te voy a... Si yo logro hacer eso que hay que hacer, hoy no sé qué hice. Ahora sí, a ver. Sí. Ahí estamos. No, un comentario cortito. Me pareció que estuvo muy bueno como la parte teórica que decía Blanca, relacionada con el cuento. No lo leí, pero parece muy interesante, lo voy a buscar. Y justo esto que decías de la mujer que decía se presta, se prepara para el fantasma, ella se fetichiza y le cuesta, como que en principio él era el que le propone esto del encuentro, ella como que se presta a ese encuentro, pero si hubiese sido por el techo y el agua que entraba de la lluvia, ya estaba, pues ya le había arreglado el techo. Después ella lo va a buscar ahí. En ese ir a buscarlo de ella, me parece como que algo de ese encuentro,
como que no le alcanza con esa sola vez, algo ahí ella va a buscar ahí. Después como que termina como esto medio persiguiéndolo, a ver dónde va, a ver si hay otra, está ahí por el lado de la erotomanía, pero como que tampoco se veía como una posición amorosa del lado de él, en tanto palabras de amor, ni nada de eso. Ella ahí después termina como diciendo, bueno, entonces esto que tenemos, él se enoja como, pero me pareció interesante esto de, bueno, si hubiese sido por ese techo, ese agua que entraba de la lluvia, ya estaba. Pero no la alcanzó y como que lo va a buscar. Él le dice solo una vez, y Claro. ella, hay algo, porque lo que es interesante, que me parecía que enganchaba un poco con lo que dice Pablo, es que esa caricia tan particular que no termina donde empieza la carne, ¿no? Es muy raro, porque en general una caricia más bien va a la carne, pero a ella le queda, y es eso, a mi gusto, lo que repiquetea como las gotas, ¿no? de lluvia en la cabeza, repiquetea en el cuerpo que lo haya, ¿no? Y ella quiere hablar con él, no quiere hablar con él, uno para hablar no se depila, por ejemplo. Debería, no sé, pero en general ella dice que se había preparado para ese encuentro, ¿no? Entonces, eso se trataba de otra cosa. Es interesante cómo, si hubiera por el techo, era solo con ese encuentro bastaba, pero hubo algo en ese encuentro que tocó el cuerpo. ¿Es un acontecimiento de cuerpo o no eso? ¿No? Podríamos conversar ahí sobre esto que digo, el punto en el que engancha con lo que nos traía Pablo, que bueno, no lo vamos a poder responder hoy, pero está, ¿no? Está ahí. No sé, Pablo, si vos Sí, querés yo creo agregar que algo. en la novela hay como una descripción incluso de lo que le pasa a ella con el cuerpo de él después. Es como si esos signos del cuerpo del otro ellos supieran, ¿no? A que esos cuerpos gocen casi sin instrucciones, ¿no? Como eso funcionara solo. Pero podríamos agregar que la idea de que los acontecimientos de cuerpo no conjugan tampoco. No es que ¿no? Se encuentra justamente lo que pasa, me parece en la novela, es que a él le produce un acontecimiento de cuerpo y ella no lo produce en él. Él está en la misma posición de siempre, tiene el cuento, una historia muy trágica, él tiene una cosa muy clara, muy decidida, que no cambia, pero a ella le produjo un efecto de ser otra para sí misma a partir de algo en el cuerpo y que la enloquece de amor por un tiempo. Es muy claro cómo está contado eso, ¿no? Pero a él no. Por eso quizás el un amor. Yo había escuchado al principio un amor como un amor singular, pero en realidad me parece que ahí el punto es que había un amor solo que era de ella, ¿no? Podría decir. Entonces ahí me apareció la pregunta de, bueno, entonces son dos amores, de qué onda. Pero bueno, no sé si es algo que podamos responder hoy tampoco, pero estamos. Bueno, ¿te La parece, idea Pablo? era relanzar el seminario, la cuestión de la erotomanía y del acontecimiento del cuerpo. Algunos estarán yendo a juntarse a la noche de la escuela del Consejo sobre la política de la juventud. Así que podemos, si les parece bien a todos, dejar relanzados los temas para la próxima, que va a aparecer la cuestión del arte, y continuar Y además trabajando. hay muchas ideas que aparecieron y que vamos tirando para que puedan escribir para las jornadas y bueno, que sigamos conversando o armemos conversaciones nuevas sobre aquellas cuestiones que puedan llevar ahí para, bueno, para que además nos encontremos en persona, que va a estar bueno. ¿Mm? Bueno, cuando recordá la fecha de la próxima entonces. La próxima es el 4 de septiembre, el lunes 4, la erótica en el arte, o el arte de la erótica, no sé, la erótica en el arte, Alejandra Antuña, Adriana Tirquiel, y va a comentar desde México Ana Vigano. Ana Vigano. Bueno, muy bien, nos Muchas vemos gracias a el todos. 4. Gracias a todos por estar. Hasta pronto. Hasta la próxima. Chao, chao.